Volvemos en Julio Bar y estamos comunicados con Nicolás Igarzábal. Buen día, Nicolás. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas Todo gracias bien. por atendernos. No, un placer. Recién justamente escuchábamos el tema de Él Mató más o menos bien. Así Sí. se llama el nuevo libro, tu nuevo libro, más o menos bien, el indie argentino en el rock post-cromañón. Sí. ¿Y hace cuánto? Nada. Horas, creo que tiene horas de haber salido. Va. Nada más. ¿Y cómo fue el proceso? Sabes que es muy interesante en la radio en general, uno invita a muchas bandas y siempre es un tema de los últimos 10 años. La escena local del rock cambió muchísimo post-Cromañón. No solamente cambió en estilos, cambió en lugares, cambió en todo. Claro. ¿Cómo surgió esta idea de este libro? Surge un poco como continuación casi del de Cemento que saqué hace ya Sí. 3 años, 2015. El de Cemento termina justamente con Cromañón, esa noche, era 30 de diciembre del 2004, y siempre me quedó la duda de cómo seguiría un poco la historia, y siempre la pregunta ahí latente después del libro era cuál es el Cemento de ahora, ¿no? Donde está un poco el rock under, un poco más sucio y experimental y loco. Y en base a esa pregunta me quedé ahí tanto dando vueltas, me puse a escribir como que la continuación que pasaría desde Cromañón hasta ahora. Y para mí hay dos grandes vertientes, que es la de los cantautores acústicos, Sí. del lado de Aristimuño, de Gabo Ferro, de Flopa, unos cuantos, que ya hay un libro que se llama Cancionistas. Y después está la pata más de bandas eléctricas, rockeras y indies alternativas, un poco desde La Plata con El Matón Policía Motorizado como la principal cabeza, y también en zona sur de Buenos Aires, en Capital. Y para mí puse el foco ahí, que para mí es la gran escena que renovó el rock argentino de los últimos 10 años por lo menos. Y de hecho es tal cual. ¿Cuánta influencia le ves que los lugares cambiaron, digamos? Que había lugares Muchísimo. que tenían que ser para tocar acústicos, eso que hablabas de los solistas, de cancioneros más tirados Sí. al folk, y de bandas que también tienen un estilo que se adaptaban quizás a la escena o los lugares que se podían tocar. Sí, cambió mucho. Los lugares clave, por lo menos después de Cromañón, para mí fueron el Zaguán, ahí en la calle Moreno, Sí. Plasma en Barracas, y Matienzo, primero cuando estaba en la calle Matienzo originalmente, Y ahora acá. y ahora en Pringles después Sí. hace unos años ya. Esos tres lugares para mí fueron clave en el sentido de que eran un poco abiertos a todos estilos, había un poco de mugre y de rock and roll como en el Zaguán, que para mí es como un mini Cemento. También está el Tío Bizarro en zona sur y el Pura Vida Bursaco. en La Plata, que el Pura Vida se caracteriza por un arreglo de 100% de la plata de las entradas, de todo van para las bandas. Algo extraño. Eso es muy, muy loco. Eso es una gran novedad, por ejemplo, ¿ves? Después de Cromañón, 2008 se abre ese lugar. Y el dueño me decía, siempre los lugares son 70-30, 70% va para las bandas y 30% para el boliche, así, y este era como, no, nosotros queremos 100% para el músico, ¿viste? Sí. Todo el mundo toca en ese lugar de La Plata y oxigena mucho la movida. Ahí tenés un gran cambio después de Cromañón en cuanto a lugares, por ejemplo. Y en estilos también cambió los últimos años Sí. de los 90 hasta Cromañón. La escena estaba liderada básicamente por el rock barrial, bandas que se habían transformado de estadios. Sí, sí. Y quizás, bueno, la parte Babasónicos, algunas otras bandas era como la otra alternativa. Y después, en el medio quizás, así a nivel más masivo, no había nada. Hoy en día la alternativa, y creo que el público también cambió. Hay como un abanico mucho más grande. También fue al mismo tiempo de los festivales, donde empezaron a mezclar un poco más los estilos musicales. Sí. ¿Sentís que el público se abrió un poco en este último tiempo? Muchísimo, cambió mucho también por internet, por YouTube, por Spotify, que cada uno escucha como una canción por separado, o escuchan playlists, está todo tan atomizado que es obvio que el público también se divide en muchos pedacitos, y vos escuchas un tema más que discos enteros, escuchas un tema, después te saltea con otro tema, vas pasando de El Mató a Usted Señálemelo, a Eruca Sativa, y Luca Bocci y Louta, va Sí. todo saltando de un lado al otro. En estos tiempos que es todo tan más rápido, más efímero, pasas todo el tiempo todo tan volátil, y en eso ahí se consolida porque esta movida indie, que para mí tiene muchas cosas en común, o que yo traté de buscar todo lo que tienen en común en cuanto a lo musical, a lo estético y lo ideológico, que más que nada las formas de moverse, ¿no? Que es lo que más une a todas estas bandas, de que se mueven por su cuenta, graban por su cuenta,
hacen los shows y algunas incluso giran por el exterior, que es lo más loco todavía. Sí. Nicolás, ¿existe hoy algo que no sea indie? Porque más que un género parece ser como un momento de la música. Sí, ¿no? Es como para el eslogan indie is the new mainstream, ¿no? Claro. Sí. A veces parece eso. Sí, sí, pero cual. en realidad sí, eso es porque estamos muy metidos en la movida, pero si salís de eso y pensás como en un público grande, en nuestros padres que no conocen ninguna de estas bandas, ¿viste? Claro. Uno piensa en estas bandas y la verdad que lo que más suena en cuanto a mainstream, digamos, lo más comercial, lo más masivo es, no sé, la Berizo, y No te va a gustar, y un montón de reggaetón y de Maluma y demás. Pero, claro. pero en cuanto a las bandas indie, para mí todavía le están como en un limbo perfecto entre ser algo masivo, comercial y aburrido, y algo under como que recién empieza a matar. Entonces el indie para mí está como en una zona gris que está genial. Está como en un proceso de transición hacia dónde va, no sé. Porque, por ejemplo, el Mató la semana pasada hizo su primer estadio, el Atenas en La Plata, microestadio, y el año pasado los Espíritus también hicieron el Malvinas Argentinas. Entonces estamos como para mí en una etapa como de despegue, y yo por eso en el libro me concentré como desde el cero hasta esta etapa que puede saltar o no a hacer un rock de estadios por ahí. Tal cual, porque hasta ahora uno porque está en esto de escuchar y parece que es lo único, pero en realidad tenés razón en lo que decís, que igual lo más masivo está lejos de ser este tipo de música. Por Digamos, eso uno cree que porque llevan 5.000 personas, que es un montón para estas bandas, son súper masivas y no es tan así. Claro, tal cual, y de hecho la mayoría de las bandas las podés ver en cualquier fin de semana en Niceto, en Vorterix o en teatro, pero el estadio se ha dado hace poquito. Recién nombrabas a Él Mató y a Los Espíritus. Que son los dos más grandes, pero después hay como un bache muy grande, hasta mucha diferencia hasta las demás bandas por ahí de convocatoria. Exacto, pero tienen algo bastante en común los líderes de cada banda. Hasta físicamente hoy en día, que hay como una idea de un perfil sumamente bajo, como muy tranquilo, como... Eso me encanta a mí. Sí, otro tipo de... Sí, y temas que nunca explotan, ¿no? Que no tienen esa cosa hitera de un estribillo. Y eso como... Nunca tiene, de hecho, no tiene un tema así hit, no tiene claro. ninguno, así como rotativo, que conozca todo el mundo. Ninguno tiene, perfil bajo, no habla mucho en vivo. Lo que me encanta de esta escena es que rompió con esa pose del rockstar, el famoso pomelo de Capusotto, ¿viste? De estar siempre fisura, de cantar mal, de cagarse un poco en el público, como Piti la semana pasada, que fue un desastre también eso. Sí. El indie rompió un poco con toda esa imagen, esa pose que me encanta a mí, que el tipo no hable tanto del escenario, que no sea tan tribunero, que no lea las banderas de la gente. La gente ni siquiera lleva banderas, obviamente. Claro. Pero esas cosas de tribunero, del micrófono, que le hace el micrófono para que cante al público el estribillo, ¿viste? Esas cosas. Me encanta que haya roto con eso y que bajen esa línea, porque todas las demás bandas que vienen abajo del Mató y eso también siguen más o menos esa forma de moverse, ¿no? De expresión. Nicolás, hablando de comparaciones entre un libro y otro, digo, ahora estás hablando del indie, en su momento fue Cemento. Sí. Para Cemento tenías como referente a Chaván, pero digamos, pudiste hacer como una lectura casi al final de ese periodo. Si vos hoy tuvieras que, en los próximos, no sé, dentro de 10 años, buscar a el referente del indie, ¿por dónde andarías? ¿A quién buscarías de toda esta movida? ¿Quién crees que va a quedar como los referentes del indie? Para mí es bastante claro que va a ser, por lo menos en los manuales de historia del rock argentino, en los diccionarios, para mí va a quedar El Mató y Los Espíritus, los dos, hoy en día son las cabezas de la escena, tanto por trayectoria, pues el Mató tiene 15 años ya, y por convocatoria, porque Los Espíritus son 5 años, 7 años, con 3 discos, ya hicieron su primer estadio el año pasado, como decíamos. Son las dos bandas que para mí van a quedar en los manuales, como así en los 90 era Babasónicos, Los Brujos, Peligrosos Gorriones, el otro Yo Suárez. En los 2000 creo que va a ser El Mató, Los Espíritus, y quizás por otro lado más Eruca Sativa. Sí, que viene por otra vertiente, digamos. Otro canal, es como también dependiente, pero es otro género musical para mí. Sí. Es más como rock tradicional argentino. Hablábamos antes de La Plata, hablábamos de Zona Sur, y lo que sí está generando muchísimas bandas, hace poquito tuvimos a Pasado Verde que nos visitó, es Mendoza. Sí. Que sorprendió,
no es que pasó este mes, digamos, pero sorprendió en cuanto a... Era una provincia en que en general no tenía una historia... Digamos, los Enanitos Verdes, Caramelo Santo y no mucho más. Claro. Exactamente, y de golpe hay un montón de bandas, un montón de pibes, y lo que nos decían los chicos es, en su momento con la ley de medios, habían abierto un montón de canales de radio, etcétera, las universidades, la gente empezó a estudiar de sonido, empezaron a ver, y hay un cupo para los shows para que siempre haya en los festivales que haga la provincia una banda local. Sí. Y mucho de escucharse entre ellos. Y también. mucho de escucharse entre ellos y que la gente está yendo a ver. Que es una clave. Lo que decían es que los pibes le dijeron, dejamos el boliche y vamos a ver bandas. Ajá. Hoy en día, cuando vienen las bandas acá en Buenos Aires, hay tanta oferta que lo que muchas bandas dicen, las que están arrancando, es cuesta mucho mover gente, que te vayan a ver cierta cantidad de gente. Obvio. ¿Eso cómo lo ves? ¿Es un tema de fragmentización de la cantidad de bandas que hay? ¿Es un tema de que la gente se acostumbró a otro tipo de consumo con la música? ¿O vos cómo ves ese movimiento? Primero te quería decir que respecto al rock mendocino, para mí la gran cabeza de los últimos años es mi amigo Invencible, Sí. que yo lo puse en el libro, lo entrevisté varias veces. Me parece una gran banda, que después del Mató de los Espíritus creo que vienen ellos en cuanto a explosión para mí y lo que significan, la cantidad que llevan de gente y el estilo que hacen. Tengo un chiste muy tonto que una vez acá jugamos con uno de los chicos y se rompió el tobillo a los 5 minutos, por lo cual lo de Invencible está en duda. Y puede pasar. Puede pasar. También está mi amigo Invisible, el juego ese, el famoso. Sí, también. Y después está la movida de Mendocino en los últimos años, último año casi, que es Perras on the Beach, Simón Poxy Ram, Usted Señálemelo, Sí. Urcabochi, que yo en el libro no lo metí tanto porque estaba tan fresco que me pareció que había que tomar distancia. Tal cual, pues no sabías qué iba a pasar. Usted Señálemelo es una gran la mano en banda. el fuego por mi amigo Invencible, por las demás todavía hay que ver, me parece. Tal cual. Con respecto a lo que decías del público, de lo difícil que estaba llevar gente, varios factores. Primero que hay una superpoblación de bandas en todo el país, por lo menos, y acá ni hablar en Buenos Aires, pero hay tanta oferta que es difícil concentrar todo en un solo show, una sola noche, una sola banda. También está el tema económico, que influyó mucho desde el macrismo en adelante, que también cuando hay que recortar gastos y eso, uno empieza recortando, por lo menos clase media, empieza recortando esos lujos, entre comillas, esas cosas, salidas, ir al cine, comprar libros o discos o recitales, empieza a ser recortando un poco por eso, me consta a mí mismo, por lo menos yo. Y después... que hay mucho público también muy fragmentado, como decíamos antes, que escucha muchas bandas y que es difícil estar en todas. Vas como yo voy todos los fines de semana una distinto, pero a mí porque me encanta, pero después es difícil meterse, investigar y conocer todas las bandas que hay, todos los fines de semana, toda la movida que hay. Sí, sí. Pero lo bueno es que hay mucho para meter la cabeza y jugar un poco e investigar. Peor sería si hay una sola banda, estaríamos hablando de una sola banda que hay, que toca todo el fin de semana la misma banda y que... Sería aburrido también. Mal. De hecho, me gusta la edición esa, el prólogo, si no corregime si me equivoco, lo escribe Alfredo Rosso. Sí. Que es un tipo con una trayectoria enorme. El número uno de periodismo de rock. Tal cual, y que podría haber caído, lo que lo hace tan diferente también, que podría haber caído por un tema de edad, de que ya no pasa más nada. Sí, justamente lo de equipo es el tipo que piensa que de los 70s, que todavía sigue yendo a ver bandas jóvenes, es una locura. Es un tipo que nunca ha perdido como esa fascinación y que de hecho él está diciendo que esta es la etapa de como una época dorada en el rock de Argentina, cuando en general los que ya tienen más años dicen no hay nada nuevo, etcétera. Y él, un tipo que escucha muchísima música, una voz sumamente autorizada, valida como esta época como una época dorada del rock nacional. Sí, totalmente. Yo el libro lo escribí porque estoy cansado de los dinosaurios que dicen eso de que el rock se había muerto, que ya no pasa nada, que el rock era el de antes. Yo estaba medio podrido de eso y digo, pero ¿cómo no hay nada? Si yo voy todos los fines de semana a ver una banda distinta y flasheo un montón, colores. Y por eso pensé eso, y pensamos en Rosso porque yo lo veo siempre en el Festipulenta, aparte, en el festival de las bandas indie, siempre lo veo ahí, es una locura, veo con un anotador, anotando cosas, después comenta en la radio, es una locura, yo cuando sea grande, pero no perder esas ganas de ir a shows. Tal cual. Por favor. Tal cual. Nicolás, si queremos nosotros y los oyentes conseguir tu libro, con la forma más fácil en comentarnos dónde se puede adquirir. A partir del lunes va a estar en todas las librerías, toda la semana que viene, en Jenny, Ateneo, Cúspide, Hernández, todas las librerías grandes. Se empieza a distribuir y después a todo el país también.
¿Hay alguna idea de presentación del libro? ¿Tenés ganas? El 30 de abril se va a presentar en la Feria del Libro. Ah, genial, junto buenísimo. con Walter Lescano, que tiene un libro sobre la teología del Mató. Buenísimo. El hijo de ellos. Buenísimo, así que... 30 de abril, 20 horas. 20 horas. Feria del Libro. Ahí, Zona Futuro. Ahí estaremos. Y nada, mil gracias por este rato charlando. No, Nos quedamos para hablar en otro momento cómo fue trabajar con nuestro amigo Sala. El gordo, el Ancho Sala. El Ancho Sala. El Ancho Sala. Muy divertido, estuvo genial. Aparte el programa era todo el tiempo mucha improvisación, mucho joder con canciones. Yo llevaba la guitarra y tiene una cabeza gigante para inventar todo en el momento. Y nos cagamos de risa. Sí. Después sacamos un disco con las canciones que improvisábamos. Fue una gran experiencia, posta. Y además a Sala se aburre si no improvisás. Sí, yo quería llevarle todo como todo más estructurado, tipo tal hora, tal cosa, tal sección, y era como, no, vamos viendo, va fluyendo, y la verdad que era más divertido así. Tal cual. Extraño ese gordo barbudo. Nosotros también le mandamos un abrazo, hace mucho no lo vemos, esperemos hablar pronto con él. Nicolás, mil gracias por este rato con nosotros. No, a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Chau. Pasó Nicolás Igarzábal, más o menos bien es el libro, el indie argentino post Cromañón, también tiene ese...